Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Vamos a estar tratando un tema que tiene que ver con algunas señales que nos indican de que estamos cerca de Dios y Dios más cerca de lo que nosotros imaginamos. Bueno, este estudio lo comienzo acá en Rivieras del Sol, Arboletes, donde Dios nos ha permitido pasar el número 21 de aniversario, donde siempre tenemos la oportunidad de ir a cualquier lugar fuera de nuestro destino o nuestra residencia o ciudad donde vivimos. Rivieras del Sol es un lugar donde Dios le dio la oportunidad a un hijo de él porque el fundador es cristiano y le dio la oportunidad de construir como una especie de eh, algunas figuras o esculturas bastante llamativas. Igual es un lugar donde, aparte de el fundador ser el cristiano de un hotel 5 estrellas, también le ha dado la oportunidad de tener iglesia con el mismo nombre de Rivieras del Sol. Entonces estamos en este tiempo, temporada de aniversario, pero sin dejar de hacer lo que Dios nos mandó a realizar, y es seguir predicando la palabra donde quiera que estemos. El tema en cuanto a estos estudios que tiene que ver con el estar preparándonos para la venida de Jesucristo que está a las puertas, también es de aprovechar para hablar de algunas señales que este estudio, aquí hablaremos de una manera inconfundible, de que nos permite entender de que estamos cerca de Dios, señales que muchas veces pasamos desapercibidos, pero que lleva a una gran, profunda seguridad del caminar espiritual. Exploraremos en estos estudios de cómo Dios habla en momentos de quietud. ¿A través de qué? Nos habla en momentos de quietud a través de cambios de comportamientos, a través de cambios en cuanto a deseos y en cuanto a actitudes. Y la última señal de una de, de esas manifestaciones tiene que ver en cuanto a la relación. Una relación con Él directamente. ¿Con quién? Con nuestro Padre Celestial. También aquí, esta primera señal del cual quiero compartir con ustedes es cómo nos damos cuenta de que Dios está muy cerca de nosotros y viceversa. Porque en la primera señal es que hay un profundo y crecimiento y deseo de orar. Cuando hay una necesidad muy profunda de querer tener esa comunión con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Cuando sientes esa necesidad de casi irresistible de hablar con Dios, cuando se tiene esa necesidad, es cuando se puede percibir que la presencia de Dios, esa presencia está tan cercana y más de lo que nosotros nos estamos imaginando. La oración es más que una obligación o una práctica religiosa. Se podría decir que en este caso es un medio de conexión íntima con el Creador. Y a medida que esta cercanía o que se está cercano con Dios, esto es algo que no se puede ni siquiera intensificar. Es algo, en otras palabras, que se intensifica, y que esa extensión del deseo de hablar con Dios se vuelve cada día más frecuente.
se vuelve cada día frecuente, natural y placentero. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que tomaron esta práctica de una manera prioritaria en sus vidas. Tenemos uno de los mayores ejemplos, podríamos mirar acá que uno de los mayores ejemplos de una vida de oración es el profeta Daniel. Aún viendo en el ambiente hostil en el que estaba, lejos de su tierra natal y rodeado de una cultura muy diferente a la propia, no dejaba de honrar a Dios. Era prioritario e indispensable en su vida la oración, donde la Biblia nos está mostrando en Daniel capítulo 6, el versículo 10, nos dice de que 3 veces al día Daniel oraba al Padre, no importando las circunstancias, ni importando aún las prohibiciones, porque llegó el momento de la persecución, donde fue atacado por los mismos habitantes de esta tierra extraña para él, pero aún así dice de que 3 veces al día se arrodillaba y oraba dando gracias. El propósito era darle gracias a Dios, ¿sí? Y lo hacía con mucha profundidad de corazón, lo hacía con un corazón abierto y sincero. Daniel sabía que él corría peligro, de que había una prohibición, de aquellos que se arrodillaran a orar, a buscar a un Dios diferente al Dios de Daniel, que es el Dios verdadero, corría el riesgo de que iban a ser lanzados al pozo, a la fosa de los leones. Pero aún corriendo el riesgo, Daniel no dejó ni desistió de la oración 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y ya apuntando la noche. Él estaba en esa posición de ¿qué? De conexión con Dios. Porque para Daniel era más importante que su propia seguridad. Para Daniel era tan importante este hábito espiritual que tenía de acercarse a Dios que su propia vida. Esto nos está revelando uno de los aspectos más profundos de la primera señal, que por encima de todo, ante todo, valga la repetición, era la oración, era esa comunión, era esa entrega. Y le hago saber que en la medida de que nos profundizamos en esa relación con Dios, es donde vamos conociendo a este personaje superior, sublime, a este personaje lleno de amor y de misericordia. Vamos conociendo cada día la persona del Espíritu Santo a través de la oración intensa que se hace. Es el Espíritu Santo quien va colocando en nosotros la necesidad de orar, la necesidad de acercarnos a Dios. Otro ejemplo también fundamental es la de Jesús. Vemos que Jesús nos da también el ejemplo de vida de oración. Este ejemplo de vida de oración dice que aún siendo el Hijo de Dios, ¿sí?, él continuamente se retiraba y sacaba el tiempo a retirarse a solas con el Padre, a hablar con Dios. En Lucas, el capítulo 6, Lucas capítulo 5, el versículo 16 dice: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es un medio, en medio de su ministerio terrenal, rodeado de multitudes y con sus discípulos, Jesús siempre sacaba el tiempo para estar a solas con Dios, y lo hacía antes de que apuntara el alba, muy de madrugada, pero no solamente de madrugada, sino también en las horas de la noche, tarde de la noche. Hacía vigilias, aparte de ayunar, aparte de vigilar,
su comunión era día tras día, momento tras momento con el Padre, porque lo primero que Jesús hacía era recibir la agenda del Padre, o sea, el plan de trabajo de cada día, trabajando para el reino, trabajando para la salvación de la humanidad, y lo hacía a solas bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Se ha sentido usted en la necesidad creciente de orar? Así que debe saber que no es solamente una emoción pasajera. La oración no es una emoción pasajera. Claro que no. Es el Espíritu Santo que nos motiva y nos mueve a esa necesidad de la oración. Es cuando el Espíritu Santo despierta en nuestro corazón el deseo de conectar, ¿sí? De conectarnos más y más profundamente con el Padre, como lo hacía con Jesús. Cuanto más nos acercamos a Dios, más entenderemos la importancia que tiene la oración. Y sin la oración no hay relación con el Padre. Sin la oración no hay una relación con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que aquí la invitación es que permítete ver más allá de las cosas seculares. Permítete ver la importancia, la eficacia de la oración. Además del ejemplo de Jesús, ejemplos bíblicos, es importante que nosotros pensemos de pensar muchas veces de que el solo hecho de sentirnos motivados a la oración es porque es el Espíritu Santo trabajando en tu vida, es porque el Espíritu Santo te quiere subir a otro peldaño, a otra dimensión espiritual para conocer quién es el Padre. Vemos en este caso también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18, 17, nos enseña a orar continuamente, porque dice este pasaje de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 17, nos está enseñando a orar continuamente. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la oración se convierte en una parte integral o en una parte importante en nuestra vida diaria. Algo que fluye naturalmente, algo que fluye sin forzar, algo que es una necesidad que se convierte tan prioritaria y más importante que consumir un alimento físico. Eso está en donde está en el corazón que Dios está reclamando. Un corazón que con sinceridad viene buscando a Dios, donde hay un crecimiento. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay un crecimiento en la oración? Porque a primera instancia, si tú revisas tu vida y eres parte de estas personas que hay una necesidad profunda de orar, es porque aquí es donde te invito a que te mires y te das cuenta que a primera instancia, comenzando tu vida cristiana, orabas por ti mismo, a nivel personal, a nivel familiar y necesidades. Pero ahora ya pasaste a otra dimensión y te das cuenta que pasaste a otra dimensión en el campo de la oración, porque ya hay un dolor, hay un amor, hay una misericordia por otros. Ni siquiera por familias, por otros, y que lo haces con intensidad de corazón, como lo haces por ti mismo y por los tuyos. Eso que indica que hay un crecimiento, y esto te está mostrando que es una señal de que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas, que el Espíritu Santo está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Otro aspecto de esta primera señal es en que
es que a medida que tu oración se profundiza, ¿sí? Comienzas a experimentar un cambio en tu forma de orar. Un cambio en tu forma de orar, porque antes tus oraciones, ¿sí?, se centraban de una manera egocéntrica. Egocéntrica porque no salías del círculo de orar por ti y solo por tus necesidades, por tu familia, repito. No, aquí se convierte en algo tan importante. ¿Por qué? Porque además de orar, ¿sí?, y tu corazón se va alineando a la voluntad de Dios. Jesús, en su oración en el jardín de Getsemaní, nos dio un ejemplo perfecto. Y este cambio de enfoque, aquí hay un cambio de enfoque cuando Jesús dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo hemos registrado en Lucas, el capítulo 22, el versículo 42. Aún frente a esa situación, y que esa situación que Jesús pasó fue extremadamente difícil, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, mostrando que la oración es un acto de rendición total. Es un acto de entrega total y absoluta para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Es un acto de renunciar a nuestras prioridades, a nuestros planes y a nuestras necesidades, y darle el espacio a que se haga siempre la voluntad de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, amigos, hermanos y ministros, nuestra oración comienza ¿a qué? A reflejar la naturaleza de nuestra relación con Dios, la naturaleza de nuestra camaradería e intimidad con el Espíritu Santo, donde dejamos de ser, se deja de ser solo algo personal y se convierte en la voluntad divina, nuestras prioridades. Así que es la invitación a que esto cada día se dé, es darle el espacio al Espíritu Santo para tener ese diálogo íntimo donde quiera que vayamos, entender y cumplir la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios, porque esta es una señal, aparte de que es una señal importante, es una señal poderosa de que estamos cerca espiritualmente y acercándonos cada día más a Él, a nuestro Padre Celestial. Tenemos otro ejemplo claro de la transformación de la oración, de que esta oración trae nuestras vidas, está en la intensidad de estar a solas con Dios. Se convierte en algo tan divino, donde extrañamos de ese anhelo inescrutable de la presencia de Dios. ¿En qué momento se convierte? En el momento en que nuestra relación es permanente, es constante, es continua y ante todo con un deseo ardiente en nuestro corazón. Tenemos el ejemplo de Ana. Eso en cuanto a la historia de Ana, a la vida de Ana, podríamos ¿cuál Ana? La madre de Samuel. Aquí Ana era una mujer profundamente angustiada. Y esa angustia era por no poder tener hijos, era estéril. Sin embargo, en lugar de alejarse de Dios, fue un motivo, debido a su angustia y debido a su dolor,
es donde Ana se acercó más y más en oración a Dios Padre, ante todo a Jehová nuestro Dios. En Primera de Samuel, el capítulo 1, el versículo 10, aquí leemos que dice y entendemos que Ana dice que habla la Biblia de que Ana dice que con el alma amargada lloró mucho y oró al Señor, aún en su angustia, dice, buscó al Señor y Él escuchó su oración respondiendo de manera extraordinaria. El deseo de Ana de orar y derramar sus lágrimas delante de Dios, el Señor en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento, escuchó a Ana, porque Ana perseveró, porque Ana siempre estuvo ahí. Y se acercó a Dios, y aquí encontramos que Él le da a Ana, le da paz y le da respuesta en la situación en la que ella se encontraba. Ella no cerró su corazón, al contrario, lo abrió. Si tú estás pasando momentos difíciles, sea cual sea el problema, que para ti es imposible resolverlo, para Dios no es imposible ni difícil. Lo que Dios espera es que permanezcamos fiel, constantes y creyendo que Dios lo puede hacer. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Él. De manera que aquí en esta primera señal podríamos decir que el deseo creciente por la oración revela mucho más que una simple práctica religiosa. Muestra que está cultivando en la oración, se está cultivando una relación íntima con Dios. Se está cultivando una relación con Jesucristo. Se cultiva una relación con el Espíritu Santo. Dios se vale de las circunstancias por las que tú estás pasando, porque esa circunstancia, como dice la palabra en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La situación que estás viviendo es un motivo como una cuerda de amor. Dios se vale y toma esa circunstancia no como un problema, sino como una cuerda de amor para atraerte cada día a Él. Siempre debe haber un motivo para acercarnos. Y ese motivo nos permite, más que recibir respuesta, aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a escuchar su voz, aprendemos a diferenciar la voz de Dios de los susurros de Satanás, y ante todo es un crecimiento espiritual que solamente se consigue en esa relación con Dios. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Por eso los problemas no lo mires como algo malo ni negativo, porque de Dios no viene ni lo malo, ni viene lo negativo, sino que mira, Dios quiere que aprendas a mirar con los ojos del Espíritu. Y aprender a mirar con los ojos del Espíritu es aprender a entender que todas las cosas, aunque literalmente, aunque físicamente, aunque aparentemente se vea negativo, no. Dios está obrando en cada asunto que para ti es negativo, pero para Dios es una cuerda de amor, con el fin de atraerte cada día más a su presencia, a que lo conozcas, a que lo entiendas y a que sea Dios glorificado al entender sus planes, sus propósitos para tu propia vida. Por tanto, si has estado experimentando esa sed de orar, y que esa sed de orar más y más y más, hazlo, porque Dios está en el asunto. Aunque no podamos ver, Dios siempre está obrando. Dios siempre está trabajando a favor nuestro y para nuestro propio bienestar. Ahí es donde viene la bendición.
Y para concluir, podríamos decir que la señal de que Dios está muy cerca de ti y tú cerca de Él es esa necesidad de orar. Aquí la oración se va a convertir y se convierte, vuelvo y repito, no solamente en un momento para hablar, sino para escuchar. No se convierte en solamente hablar y no solamente en escuchar, sino también en aprender y crecer en amor. Aprender y crecer espiritualmente. Así que si has sentido ese deseo, repito, de acercarte más a Dios a través de la oración, pero resulta que encuentras muchas dificultades para mantener una rutina constante, me gustaría motivarte a qué? Me gustaría motivarte a tener devocional personal y que ese devocional personal lo hagas ya no a tu manera, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo? Donde tú puedas decirle, Señor, despiértame a la hora que tú quieras. Y te aseguro que Él lo va a hacer, no a que te levantes a las 8, de pronto como a tu horario acostumbrado, o que te levantes a las 6, no. Si tú le das al Señor, al Espíritu Santo, la oportunidad a que Él tome riendas hasta en tu tiempo, Él te va a dar la oportunidad y a colaborarte a que te levantes antes de que apunte el alba, como hizo con Jesús. Y se convierte este levantar antes de que apunte el alba cada día, se convierte en un hábito poderosísimo y de gran importancia para tu vida devocional, para tu crecimiento espiritual, para tu avance en la vida con Dios. Comienza a darle al espacio al Espíritu Santo, que es el indicado, para que te permita madrugar, y Él te da toda la facilidad de hacerlo, porque te levantas sin sueño, te levantas con ánimo, con un deseo ardiente en tu corazón de estar a solas con Él, donde te acuestas tan motivado que dices, ¿cuándo será que amanezca? Para estar en la presencia. Y si dejas que el Espíritu Santo conduzca ese devocional, tu vida va a dar un vuelco total de 360 grados en cuanto a la búsqueda, en cuanto al crecimiento, en cuanto al avance y en cuanto a esa conexión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es la invitación, que tu vida devocional sea guiada por el Espíritu Santo y sales de la rutina, de la religiosidad, y se convierte en una vida práctica con el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Aún con el sonido de las olas del mar, Dios te bendiga.